Gracias. Buenos días. That's all Spanish. Ese es todo el español que sé. No, cuando era un estudiante médico, las mujeres latinas me enseñaron también a decir pujar cuando yo les ayudaba a que tuvieran bebés. Puja, puja. ¿Funciona? Lo que les quiero decir hoy es el tema del desarrollo de resistencia a los antibióticos, que se ha convertido en un gran problema. De hecho, ha sido un gran problema por 75 años, pero estamos empezando a notar que es un problema aún peor actualmente y soluciones potenciales requieren la participación de todos los que estamos aquí, en la calle, en la academia, en el gobierno, los médicos que practican, farmacistas, todos debemos trabajar juntos. Gracias. Trabajo en Merck, pero emito mis propias opiniones y todos están de acuerdo conmigo. Y voy a hablar de la amenaza única a la salud pública presentada por la creciente resistencia a los antibióticos. Vamos a hablar del modelo de inversión en investigación y desarrollo, porque muchas empresas ya no están desarrollando antibióticos, las iniciativas de política pública, y me parece que aquí es donde todos necesitamos trabajar juntos, y el papel del diagnóstico rápido en el uso adecuado, optimizado de los antibióticos, a lo que yo le llamo la mayordomía de los antibióticos, y debemos mejorar en esto. Al pensarlo desde el punto de vista económico, porque aprendí mucho al trabajar con economistas, es que hay un lado de la oferta y un lado de la demanda. Hay que hacer algunos comentarios sobre el lado de la demanda. Un problema de salud pública, las infecciones, si lo recuerdan, son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos y la segunda causa de muerte en el mundo, y las infecciones nosocomiales o adquiridas en hospitales representan 2 millones al año en Estados Unidos. Disculpen que no tenga la misma información para México, pero más tarde les voy a mostrar información epidemiológica importante en la resistencia a los fármacos en América Latina y específicamente en México. Esta es una diapositiva importante porque nos muestra el trabajo que se ha realizado en la Comisión O'Neill en Gran Bretaña. El primer ministro Cameron de Gran Bretaña le pidió a una serie de personas muy inteligentes, incluyendo economistas. O'Neill trabajaba en Goldman Sachs para tratar de reunir los mejores pensamientos en cuanto a lo que ocurriría al mundo si siguiéramos al paso que vamos en el aumento en la resistencia a los antibióticos. Y es algo que nos asusta mucho, porque para el año 2050, o sea, en 34 años, el número de muertes debido a resistencia a los antibióticos subiría de 700,000 en el año a 10 millones por año. La economía global en los siguientes 34 años perderá 100 billones de dólares por las leyes económicas. En la resistencia a antibióticos va a aumentar también otras enfermedades como el cáncer y otras como diabetes y cólera. Es la dirección hacia la que vamos. Y simplemente viendo el mapa del mundo no hay ningún área que pueda escapar del problema, porque la resistencia a los fármacos, los organismos que resisten a los fármacos solamente tienen que subirse a nuestro cuerpo. Nosotros nos subimos a un avión y vamos a otros países. De hecho, algunas de las bacterias más resistentes en el mundo han sido descubiertas después de haberse transmitido de esta forma. Se puede destruir el último gran antibiótico que tenemos.
Tenemos una gran resistencia, por ejemplo, en la India, porque hay turismo médico en el que las personas van a la India para poder obtener atención médica más económica. Algunos pacientes aplicaron estos estudios y encontraron los organismos en Canadá, Estados Unidos, Europa, México, los mismos organismos. Recientemente hemos visto un esparcimiento del último antibiótico que tenemos, colistina, que ahora está en plasma transmisible en China, y ese también se encuentra en Dinamarca y en otras partes del mundo. Y Dinamarca tiene mucho cuidado en cuanto a controlar la resistencia a los antibióticos, y el peligro con estos plasmidios transmisibles tiene que ver con la descendencia de la bacteria o la reproducción de la bacteria, pero también con la transmisión lateral a otras cepas y a otras especies. Y también un plasmidio que tiene resistencia a la colistina se puede unir con un plasmidio que tiene resistencia al carbapenem, y juntos se pueden dispersar como grupo. Parte del problema es que cualquier antibiótico que tenga resistencia, entonces va a seleccionar ese mismo plasmidio para replicación. Así que la selección no solo es para el antibiótico que está siendo usado, sino la selección ocurre en otras clases de antibióticos también. Esto es algo que nos debe asustar mucho. Un poco de historia. En 1969, el cirujano general de los Estados Unidos hizo el comentario de que podemos cerrar el libro de las enfermedades infecciosas, porque ya teníamos todos los antibióticos que teníamos, la influenza estaba controlada, y claro que ahora entendemos mejor. Y Lou Rice, con quien yo trabajo, nos dice que hay cepas allá afuera que se están volviendo más y más comunes y resistentes a prácticamente cualquier antibiótico con el que contemos. El Centro de Control de Enfermedades, el Centro de Epidemiología del Centro de Control de Enfermedades ha clasificado las bacterias de diferentes maneras. Los podemos llamar los patógenos de escape, gram positivos y gram negativos. Son los peores de los peores. Y el CDC decidió que hay 3 bacterias específicas que tienen en la categoría urgente de preocupación, con la Clostridium difficile y con las bacterias resistentes a carbapenem, y estas son las urgentes. Las serias son todas las demás que pueden ver aquí. Simplemente para mostrarles, les puedo mostrar distintas gráficas, pero de 1980, estas son las gram positivas, las FORP, las pseudomonas, neumococos. De 1980 a 2000, vemos aquí los aumentos de las gram positivas. Las gram negativas, aquí tenemos el espectro ampliado de estas cepas que se han vuelto básicamente resistentes a todas las cefalosporinas, que nosotros consideramos como el antibiótico general para atención a pacientes, el primero que pensamos para infecciones del tracto urinario y para gonorrea, por lo cual la gonorrea también es una de las amenazas más urgentes. Ya no se puede tratar gonorrea con solo una inyección contra cefalosporina. Imagínense todo el tratamiento que requiere ahora la infección del tracto urinario, cuando antes era muy fácil resolverla. Y los resultados proyectados están creciendo aún más.
Así que las infecciones resistentes, 70% de las infecciones adquiridas en hospitales causadas por bacterias, todos los datos son de Estados Unidos, disculpen porque todo está centrado en esta región, pero para darles una idea del cambio en los Estados Unidos, después les voy a mostrar los datos de América Latina. Acinetobacter, que es uno de los patógenos de poco escape o de mal escape, y es uno de los que se encuentra incluso en soldados en Irak. En ellos se encuentra el organismo, después regresan a los Estados Unidos y entonces se le está llamando la bacteria iraquí, la Acinetobacter. Hay 2 carbapenems en 2000 en amarillo. En general, bien, en el 2000. Cualquier panem. Imipenem fue el primer panem con el que se empezó a trabajar. Vean en 2009. Imipenem. Este es carbapenem. Y es cierto para todos los demás carbapenems. Vean lo que está ocurriendo aquí. Ya estamos al nivel de 50% y más alto. Y esto es algo que nos debe preocupar muchísimo. La colistina, por ejemplo, debe empezar a ser usada y ahora estamos viendo también resistencia a la colistina. Este es Europa. Estas son las pseudomonas resistentes a carbapenems. También patógenos gram negativos, principalmente en Europa del Este. Se están encontrando niveles superiores al 50% de resistencia a carbapenems. Ahora voy a dedicar los siguientes 10 a 15 minutos hablando de la epidemiología en América Latina. Merck inició un consorcio de muchos sitios de epidemiología y de hospitales alrededor de América Latina. Y lo llevan haciendo algunos años y lo que quiero mostrarles ahora son las líneas de tendencia en América Latina y después me voy a enfocar específicamente en México porque tenemos una serie de centros en México también. No es la historia completa, no quiero que piensen que yo tengo toda la sabiduría. De hecho, hay programas epidemiológicos que están funcionando muy bien aquí. Me encanta ver el excelente trabajo que están tratando de hacer aquí. Pero Estados Unidos también necesita hacer más trabajo. Todos nosotros necesitamos más vigilancia. Pero este es un principio, un comienzo. Le llamamos el programa SMART, que tiene más de 1000 aislados de microorganismos gram negativos obtenidos de departamentos de urgencias de 11 países de América Latina. E. coli fue el patógeno aislado más frecuente, como se espera, porque la mayoría viene de infecciones del tracto urinario, también abdominales. Y la segunda es K. pneumoniae, P. mirabilis, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter. Podemos ver todos los porcentajes aquí. Y encontramos que la frecuencia de ESBL, que es el espectro ampliado, es 21% para Escherichia coli y 32% para Klebsiella y tiene una tendencia de crecer en los últimos 2 a 4 años. Aunque quizás haya buenas noticias, quizás con mejor control de infecciones, quizás con mejor mayordomía de antibióticos, empezamos a ver que se está nivelando. Quizás todos estemos reuniéndonos para hacer un gran trabajo. Es una señal halagadora a la que hay que ponerle un poco de atención. Estos son los antibióticos generales que utilizamos para personas no terriblemente enfermas, pero sí bastante enfermas que admitimos en los hospitales. Ceftriaxona. Vean eso, la susceptibilidad. Vean la ampicilina, sulbactam. Básicamente no se puede confiar en esto. Y este es un antibiótico que considerábamos un antibiótico confiable. Equinolonas utilizaríamos.
en dos terceras partes o más de los que tenían resistencia, yo no lo haría. E. coli y Pseudomonas en carbapenem específicamente hay un enfoque de Merck. Quiero ser transparente en cuanto a esto, porque el tapenem es un fármaco de Merck. Normalmente obtiene gram negativos, ataca gram negativos, pero no pseudomonas. Si no lo sabían, no funciona con pseudomonas, así que no les voy a mostrar esos datos. Sabemos que este carbapenem está cerca de 100% de susceptibilidad, al menos en el caso de infecciones del tracto urinario, E. coli y neumonía. Tenemos que proteger estos fármacos, a eso le llamamos la mayordomía. No usarlos a menos que los necesitamos. Tenemos que descubrir qué organismos hay y descubrir que el paciente realmente tiene esa infección con esas bacterias. Desafortunadamente, muchas personas con infecciones virales, se los voy a mostrar, muchas personas con infecciones de las vías respiratorias reciben antibióticos cuando no deberían utilizarlos. Vamos a enfocarnos en México para el mismo periodo. SMART del 2009 al 2013 en México. La mayoría de los datos, les repito, tiene que ver con infección intraabdominal e infección del tracto urinario. Y vemos aquí varias muestras en todo este tiempo. La mayor parte de las bacterias en México, como es de esperarse, y esto también es válido en Estados Unidos, para estos dos tipos de infecciones, la mayoría son Escherichia coli, la segunda es Klebsiella, y la tercera son las pseudomonas. Y después viene Acinetobacter. Estos son los principales patógenos. Esto es tracto urinario. Esta es infección intraabdominal. Vemos una ligera diferencia, pero básicamente es el mismo patrón. Vemos un poco más en urinario Escherichia coli, como es de esperarse. Otros organismos en la cavidad intraabdominal, pero básicamente lo mismo. SBL. Nuevamente, esto es lo que el CDC considera un grupo serio por el que debemos preocuparnos. No podemos perder las cefalosporinas en este grupo. Y vean este número de E. coli, más de 50% son positivas a SBL. Esto es algo que debe asustarnos. Debemos preguntarnos si entonces vamos a empezar a confiar en los carbapenems para confiar en estas infecciones. No está tan mal para Klebsiella y mirabilis, pero aún así está presente. Intraabdominal, luego tracto urinario, no tan mal, pero también malo, 40%. Tenemos que pensar cómo tratar a nuestros pacientes. Un buen porcentaje de los pacientes con infección del tracto urinario, para que puedan tener carbapenem, tienen que ser admitidos al hospital y recibir suero. Vean la susceptibilidad transfronteriza en México de todas las fuentes. Tenemos imipenem, después cefalosporinas, es piperacilina y tazobactam, no tan mal. Pero vean estos datos qué tan bajos son. Básicamente eliminamos las fluoroquinolonas como antimicrobianos confiables en México para infección del tracto urinario e intraabdominal. Es algo que nos debe asustar mucho. Y si lo separamos en intraabdominal y urinario, hay un ligero cambio, como es de esperarse. Las tasas de resistencia se espera que sean un poco peores en intraabdominal. Esto es lo que vemos. Esto es para Klebsiella.
seguimos estando bien con los carbapenems, pero empezamos a ver cierto grado de resistencia también a los carbapenems. Queremos mantener esto muy alto, ¿no es así? No queremos sobreutilizarlos porque son antimicrobianos muy importantes. Tracto urinario, intraabdominal. Y ahora vemos las pseudomonas. Esto puede ser el dato más asustador, aunque en este caso no son tan comunes en la cavidad intraabdominal y en el tracto urinario. Vean, imipenem, básicamente 40% de las pseudomonas en México son resistentes a los carbapenems. ¿Qué nos queda? ¿Colistina? Nos debe de asustar mucho. ¿Por qué esto es importante? Bueno, puede ser obvio para la mayoría de ustedes, pero hay algunos estudios que muestran lo que ocurre, incluso cuando el organismo es susceptible a ciertos antibióticos, es susceptible a en los que ustedes más piensan, porque los pacientes con estas infecciones nos toma un poco más tiempo en promedio ponerlos en el antibiótico adecuado, porque no podemos descubrir qué tipo de bicho es con la precisión adecuada y en el menor tiempo. Y a veces pueden ser no completamente resistentes, pero parcialmente resistentes, o organismos ESBL. Aquí tenemos cefalosporinas de tercera generación. La mortalidad se va 5 veces arriba con SBL. Pseudomonas, resistencia a imipenem, 2 veces más muerte. Acinetobacter, 2.5 veces. Y claro que el tiempo en el hospital también es afectado, tiene un costo a la sociedad, sin siquiera tomar en cuenta el costo de la muerte y la morbilidad al paciente y el sufrimiento. Este es un cuadro detallado, pero básicamente nos muestra en la parte superior los antibióticos introducidos. No se tiene que ver con mucho cuidado los antibióticos introducidos, y vean en qué periodo tan corto hay resistencia. Es inevitable, siempre va a ocurrir resistencia, piénsenlo. Hay de 2 a 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células humanas en nuestro cuerpo. Las bacterias se duplican cada 20 minutos. ¿Qué tan rápido nosotros nos duplicamos? ¿20 años? Así que pensemos en la evolución. Esto es evolución darwinista. Tenemos en algunos casos resistencia a la penicilina, que es encontrada incluso antes de ser presentada, porque la resistencia está ahí en la naturaleza, es algo natural, y los organismos infecciosos la han estado obteniendo del piso a veces, de los que están en la tierra. Las bacterias que crean los antibióticos tienen sus propios mecanismos para defenderse contra los antibióticos, así que esos genes se pueden también esparcir. Esta es Margaret Chan, la directora general de la OMS, y son algunos comentarios que vale la pena leer. Una era post-antibióticos significa, en efecto, el fin de la medicina moderna como la conocemos. Las cosas tan comunes como una infección de garganta o un raspón en la rodilla nuevamente nos pueden matar. Algunas intervenciones sofisticadas como sustitución de cadera, trasplantes de órganos, quimioterapia para cáncer y la atención de los infantes de nacimiento anticipado puede ser mucho más difícil e incluso más peligroso de tratar. Yo recuerdo haber hablado con mis padres y con mis suegros sobre el hecho de que perdieron hermanos y hermanas en la época pre-antibióticos, en los 20s, cuando ellos crecían. Ellos lo recuerdan. Ellos recuerdan esa época. Hay un cementerio donde yo vivo, en la ciudad de Washington, D.C., que se llama el Cementerio Congresional. Y hay varias personas de 200, 300 años atrás. Y el tiempo en promedio al que morían eran los 37 años.
Y vean el progreso que hemos logrado en los últimos 30, 60 años. Hemos duplicado la expectativa de vida, pero ¿qué si vuelve a regresar? ¿No les preocupa eso? A mí sí. A mí sí, porque tengo 3 nietos y me preocupo mucho por ellos. Afortunadamente, ha habido mucha atención al respecto. Mencioné el comité Cameron, dirigido por O'Neill, el CDC, llamando a los malos patógenos, BARDA, que es un fondo y una organización del gobierno de los Estados Unidos, que está enfocada en gastar el dinero contra las bioamenazas. ¿Se acuerdan de las amenazas que hemos tenido en Estados Unidos después del 11 de septiembre? Nos preocupaban las bioamenazas y BARDA ahora está considerando o ha acordado considerar la resistencia antibiótica a los patógenos normales como bioamenazas. Entonces están dando dinero en sociedades público-privadas para poder desarrollar nuevas curas y para el nuevo desarrollo científico. Estamos comenzando a ver algunas cuestiones interesantes. Ustedes lo ven, estoy seguro, en los periódicos que leen aquí. El New York Times hace unos días dijo que la resistencia a los antibióticos es motivo de preocupación, pero no de desesperanza. Y el Wall Street Journal dice que una prueba puede limitar las recetas de antibióticos. ¿Cuál es esta prueba? Voy a entrar en eso en unos minutos. Pero le dice a los médicos en ese momento que el paciente tiene una infección viral, no bacteriana. Esto es muy emocionante. Las cosas buenas se están haciendo y todos debemos trabajar juntos. La FDA hizo este comentario hace 20 años, la más alta prioridad, pero muchas cosas deben ocurrir. ¿Y qué es lo que sigue ocurriendo para el desarrollo contra el desarrollo antibiótico? Ahora vamos a hablar de Cubist Merck. Traer un nuevo fármaco costa de 800 millones a 1.7 mil millones de dólares y toma más de 10 años. ¿Qué es lo que ocurre cuando un médico puede recetar un fármaco para colesterol elevado o presión elevada? El paciente puede utilizarla el resto de sus vidas, como depresión también. Pero un antibiótico lo usa ¿cuánto? ¿5, 7 días? Los antibióticos desarrollan resistencia. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo estoy como director de epidemiología de un hospital, ¿voy a fomentar los nuevos antibióticos? No, tenemos que poner los antibióticos en el cajón hasta que sepamos que efectivamente que el paciente necesita utilizarlo. Entonces, ¿cuál es la recuperación comercial? Hay otra cuestión también, otro problema, que es el concepto público en cuanto al valor de un antibiótico. En Estados Unidos al menos hay farmacias como Walmart, como las farmacias de Costco, en donde si hay una receta de antibióticos, se puede llegar y no cuesta nada, lo regalan. Entonces el público percibe que los antibióticos no valen mucho. Entonces, ¿quién va a querer hacer los nuevos antibióticos y pagar todo el desarrollo? Por eso 12 o 13 de las 15 empresas farmacéuticas más grandes del mundo se salieron ya del descubrimiento y desarrollo de nuevos antibióticos porque no funciona como negocio y es motivo de preocupación. No voy a pasar mucho tiempo en la inseguridad regulatoria, pero el mensaje ahí en la investigación de nuevas moléculas es que la mayoría ya han sido descubiertas, venían de la tierra. Es la técnica Salmon-Laxman de encontrar nuevos productos. Y ya he hablado de cómo muchas empresas han aprovechado esta área. Si quieren más información, pueden ver aquí que en este cuadro cuánto tiempo toma, de 5.000 a 10.000 componentes hasta finalmente tener un fármaco aprobado por la FDA. Toma mucho tiempo. En el caso de los antibióticos,
Muchos de ellos fallan en la fase 1 porque resultan ser tóxicos, porque sean demasiadas cantidades del material. Y este es otro punto. No sé si conocen el valor neto presente, pero es un término de los economistas cuando piensan en el valor de algo. Dicen, ¿vale la pena gastar $1 ahora cuando no voy a recibir mi recompensa por 10 años? Hay que darnos cuenta que $1 hoy vale mucho más que $1 dentro de 10 años. Así que eso tiene que considerarse en la ecuación. Si se calcula el valor neto presente de un antibiótico, se encuentra aquí. Veamos oncología, neurociencias, musculoesqueléticos. Si somos el director de una compañía farmacéutica y tenemos que trabajar con el consejo de directores, ¿cómo vamos a poder justificar la inversión que se requiere para algo con esta perspectiva? Y bueno, finalmente Eli Lilly, años atrás, decidió: qué gusto de tenerte, qué gusto de trabajar, pero ya no vamos a manejar antibióticos. Adiós. Así me dijeron. Es lo que pasó, pero yo he persistido y sigo interesado en el tema. Todos tenemos que trabajar conjuntamente. El gobierno, ¿qué puede hacer? Esto es desde la perspectiva americana, pero también se aplica para México. La protección de un recurso precioso que se deprecia requiere una acción colectiva para salir adelante de la tragedia de los comunes, como los comunes, ¿no?, de hace 500 años, los comunes de Inglaterra, en donde estaban en una plaza del poblado y finalmente, pues una vez que ya se comían las ovejas todo el pasto, no había más semillas para más pasto y se morían todas las ovejas. Entonces la gente allá en aquella época en Inglaterra se reunieron y dijeron: esta es una verdadera tragedia, la tragedia de los comunes, de los pobres, y lo que tenemos que hacer es usar la administración, tal vez nada más que solamente una oveja coma y dejar que pastoree un rato, que dejar que crezca el pastizal y luego otra vez lo mismo. Ahora tenemos lo mismo con antibióticos, todos nosotros. La tragedia de los comunes, falla del mercado, y he explicado por qué tenemos la falla en el mercado. Algunas de las soluciones en la parte de oferta y demanda. En la parte de demanda, guías de la práctica para el control de infecciones es lo que se requiere. Una vez más, ustedes son los expertos, y también la administración de los antibióticos. Esto quiere decir conocer la epidemiología del organismo, poder obtener un mejor diagnóstico, un diagnóstico más expedito. Se trata de infección bacteriana. ¿Cuál es? ¿Cuál es la susceptibilidad? A tiempo, para que el médico pueda elegir el antibiótico correcto, y no nada más que utilice el más reciente, el más amplio, no, sino el más estrechamente enfocado. En la parte de oferta existe mucho trabajo que se está realizando. Aquí hay unas sugerencias en la lámina. Yo participé con un grupo de incentivo económico, testifiqué ante el Congreso estadounidense 3 veces diferentes. Fue una experiencia totalmente interesante de mi parte. Y si ustedes quieren saber mi opinión sobre Donald Trump, yo les preguntaré a ustedes. Y bueno, a ver, si se elige presidente, se los mandamos, ¿eh? Allá no nos los quedamos, ahí se los mandamos a Mexiquito y a ver qué hacen con él. Bueno, nada más un ejemplo de las pruebas diagnósticas, rápidas. Veamos a esta pequeña, está ahorita con una alergia, tosiendo, la mamá la lleva al pediatra, al médico, generalmente se le dan un antibiótico. 70% de las veces no necesitan un antibiótico. ¿Por qué? Porque tienen una infección viral. Sin embargo, hay un problema, porque si no se utiliza el antibiótico y resulta ser que está mostrando los primeros síntomas de neumonía. La neumonía es la causa número 1 de muerte a nivel mundial de los niños. ¿Cómo podemos balancear esta situación? Esto es muy difícil. Esto es una situación muy difícil, y es finalmente donde las pruebas diagnósticas pueden ser más útiles. El Reino Unido tiene lo que llaman el premio longitudinal, el premio que dieron para poder encontrar a dónde estaban las ovejas, los ovinos. Había un premio longitud, cuando alguien pueda obtener un diagnóstico efectivo para
infecciones. Ahora ahí tienen el premio enfocado longitud los británicos, la diferencia entre infecciones bacterianas y virales, distinguir entre las gram positivas y gram negativas. Una vez que lo tenemos hay que identificar las cepas y el género del bacteriano específico, luego el perfil de resistencia y la susceptibilidad a antibióticos. Para que esto funcione tiene que ser en uno de los grandes laboratorios que tenemos aquí, porque si nada más tiene que ser un laboratorio y luego mandarlo cuando ya tenemos los resultados de regreso, es demasiado tarde para el paciente. Ya se los mostré, o si no, ahorita se los muestro, que cada hora que uno espera para obtener el antibiótico correcto para un paciente muy enfermo, la tasa de mortalidad por hora va aumentando radicalmente. Y estos son los datos que les mencionaba. Justamente aquí están los autores. Existen una serie de estudios que han mostrado. Este de acá abajo dice, nosotros vemos incrementos en mortalidad cada 15 minutos en forma escalonada. Tiene que ser rápido en el punto de atención a la salud y poder hacer todo lo que hemos mencionado. Y lo bueno, claro, también tenemos compañías farmacéuticas, porque no únicamente ayudarán en la parte de la administración de antibióticos, enfocándonos al paciente, mejores desenlaces, mejor potencial para controlar los brotes bacterianos, mejor apropiado uso. A eso se refiere la administración, mejores dosis, etcétera. Pero también en la industria, también podemos nosotros enrolar a los pacientes en nuestros ensayos. Sabemos si tiene pseudonoma, entonces desarrollaremos un fármaco para pseudomona. Si tienen acetinobacter intraabdominal en una infección, en un estudio se puede hacer. Algunos de estos ensayos son imposibles de hacer. El diagnóstico es muy importante. Y quiero finalizar esta presentación diciendo, estamos en esto juntos. La conciencia de la sociedad está mejorando, pero sigue todavía faltando. Ustedes son un grupo muy sofisticados, ustedes son los expertos. ¿Y el vecino que vive a su lado lo entiende? ¿Cuántas madres y padres de familia de esta pequeña que llevan al pediatra para exigir un antibiótico puede comprender de qué estamos hablando aquí? Necesitamos todos trabajar conjuntamente. Esto nos puede pasar a en cualquier momento, en cualquier lugar. Estos organismos se diseminan. Uno de mis nietos, lo sé, tiene una enfermedad genética y tiene infecciones múltiples del tracto unitario, y ya finalmente a los 30 años tuvo una ESBL, se hospitalizó, se utilizaron carbapenemasas, también lo sé por mi familia personalmente. Y ahora el tener también el apoyo de los pacientes, uno puede ser una persona que apoye abogando por los pacientes, por lo que he dicho, pero aquí no estamos hablando de una condición crónica, o uno se muere de ello, ya no quiere pensarlo más. Para nuestra madre, padre, hermano, hermana, cónyuge, simplemente nos queremos olvidar porque está uno deprimido si fallece. Ahora avancemos adelante. O el otro caso, la otra situación sería es que se mejora el paciente. Si uno puede curarse de una terrible infección urinaria, va uno a pasar mucho tiempo usando como activista el listón en la solapa, luchando contra este problema que yo no veo que nadie traiga un listón. Y además no es específico para un área corporal en particular. Hay problemas que infectan corazón, cerebro, etcétera, cáncer de próstata, cáncer de mama. Se puede movilizar a la gente porque pueden focalizarse, pero ¿y cómo me enfoco en una infección? Está en todo el organismo. Entonces no es un área específica la que se ve afectada. Por lo tanto, yo quiero ser un orador, un portavoz sólido para este tema. Es lo que he tratado de hacer el día de hoy, y ojalá que por favor lleven ustedes esta feta con ustedes y nos ayuden en este sentido. Gracias.